muchas gracias a todos por la presencia. Le doy en nombre del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina la bienvenida a todos ustedes. Círculo de Legisladores es una institución creada en 1964. Estamos cursando nuestro cincuentenario como institución y creada por ley en 1975. Así que el año que viene, como nosotros somos los representantes del pueblo, los que hacemos las leyes, vamos a festejar el cincuentenario de la creación por ley. Es una institución que nuclea a los legisladores nacionales, senadores y diputados en actividad, con aquellos que hemos cumplido nuestro mandato, como acostumbraba a decir el presidente Daniel Basile, el presidente saliente, única en su tipo conocida que nuclea a los que están en actividad. En general, este tipo de organizaciones en todo el mundo nuclea a los que han dejado de ser legisladores, han cumplido su mandato. De modo que nosotros tenemos una característica particular. Estamos ocupados de acuerdo a nuestro estatuto y a la ley que nos creó en temas de la educación, fundamentalmente, y también en el asesoramiento a los legisladores y al Congreso, y en la defensa del prestigio del Parlamento argentino. En esta oportunidad quiero destacar la presencia de la consejera de la Embajada de la República Dominicana, Rosario Candi, de la representante de la Embajada de Panamá, Saribet Gutiérrez, del exdirector de la Organización de Estados Iberoamericanos, el doctor Francisco Piñón, Sara Gutiérrez, diplomática de la Embajada de Colombia, y Pedro Prada, y don Pedro Prada, embajador de Cuba, bienvenido especialmente. De esta manera declaro abierta esta reunión donde abordaremos los temas de la educación en nuestro convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, cuya presentación hará el presidente del Instituto de Estudios Estratégicos, el diputado mandato cumplido, mi amigo Humberto Rollero. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Presidente, muy amable. Primero, muchas gracias a todos este excelente equipo que nos ha convocado, que nos acompañan hoy, que le da calidad y lujo, y por supuesto también a todos los audientes que están fuera de Buenos Aires, que están en este momento siguiéndolo por Zoom y por YouTube, que se sube en este momento. Así que muchas gracias por su presencia. Segundo, quiero agradecerle al doctor Piñón, de su institución, Francisco, que respetamos su labor tan intensa y tan profunda, y que continúa, por supuesto, en cosas tan valiosas. Por otro lado, yo quiero, antes de empezar, si usted me permite, un saludo queremos hacer con Luis, de una persona muy importante en nuestras vidas, de un funcionario de perfil bajo, que nunca tuvo el estrépito de mostrarse en demasía, pero un defensor absoluto de la libertad, de la democracia, de las instituciones, de la justicia y el diálogo entre los argentinos. Un gran persona, un gran ser humano, era compañero, pero era de todos, porque era amigo de todos, como corresponde a la política sana. Entonces, permítanme un reconocimiento de una persona que nos ligó hace muchos años en nuestra vida, en nuestra anterior juventud, no en nuestra segunda juventud, que es el compañero ya fallecido Juan Carlos Mazón, alias el Chueco Mazón. Así que un gran reconocimiento para el Chueco, un querido amigo. Permítanme que está fuera de protocolo, pero nunca dejamos de hacerlo, porque creo que se lo merece. Sí, muy bien. Dicho esto,
Luis va a encarar un tema muy importante, que es la educación en la sociedad tecnológica, cómo son los nuevos sistemas, nuevos paradigmas. Él es un experto en esto. Yo simplemente voy a leer un extracto de su currículum, porque si no, la conferencia se daría el currículum tan intenso e impactante. Yo siempre te acostumbro a leer el currículum, pero el tuyo es realmente increíble, Luis. Has trabajado toda tu vida y muy bien, por lo visto. Solamente voy a mencionar 4 o 5 cosas que me parecen superlativas y vigentes y futuro. Luis María Escaso es el director de la Oficina de Organizaciones. Si hablo en cordobés muy rápido, avísenme, porque tengo ese defecto. Eso me acordaba en el Congreso cuando hablaba rápido porque no me entendiera. De Argentina y coordinador del Programa Iberoamericano de Apoyo a Procesos de Integración Regional. Licenciado en Ciencias Políticas, máster en Innovación y Tecnología Educativa. Posee estudios de posgrado en Formulación y Planificación de Políticas Educativas, Planificación y Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo, Integración Regional Comparada y Cooperación Técnica Concertada, entre otros. Se ha desempeñado como Director General de Cooperación y Educación Permanente de la OI y Director Nacional de la Oficina de Paraguay. Su experiencia incluye funciones destacadas de organismos como la UNESCO, la Dirección Nacional de Cooperación Internacional, la Fundación Integración y el Foro de Intendentes y Empresarios del Mercosur. Además, ha impartido numerosos seminarios y cursos y ha publicado artículos en educación, desarrollo y realidad política en diversos estados iberoamericanos. Es miembro consejero del Consejo Argentino para la Relación Internacional de Argentina, miembro de honor de la Fundación Augusto Roa Basto de Paraguay. Fue miembro del Consejo Académico del 27º Congreso Mundial de Ciencias Políticas y del Grupo de Expertos de Alto Nivel de la UNESCO sobre ciudades de aprendizaje. Todo un tema realmente tan trascendente en este momento. Y ha recibido diversas distinciones, entre lo que destacan la Orden Nacional de Mérito de Paraguay, distinción a la gestión de las relaciones internacionales y la integración regional de Brasil y el reconocimiento a la labor diplomática en Argentina. Luis, realmente magnífico currículum. Muchas gracias por compartir con nosotros, por nuestro tiempo y por poder escucharte en esta disertación. Luis va a dialogar, va a explicar su posición y después haremos un diálogo que serán preguntas reflexivas y no discursos, que a veces tenemos el problema, pero yo estoy acá para cortar un poquito. Luis, bienvenido, muchas gracias y adelante, el auditorio te escucha. Muchas gracias. Es un honor y un placer haber recibido esta invitación y poder compartir con ustedes. Ciertamente que a uno lo invite el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, suena un poco intimidante, así que vamos a tratar de resolver esa intimidación. La otra dificultad que tengo es que tengo 35 minutos para hablar y como buen argentino soy propenso a la locuacidad. ¿Cómo se permisivo? No, interrumpa sin problema, presidente, no hay problema. El presidente mencionaba recién dos personas muy importantes en la historia reciente de la Argentina, Juan Carlos Masson, gran dirigente político y un hombre, como decía el presidente, un hombre de construcción de puentes, de diálogos, no necesariamente de consenso, porque el consenso es muy difícil, a veces es una ficción o que tenemos una aspiración de la política, porque el consenso en definitiva se transforma en autoritarismo, porque no podemos estar todos de acuerdo en todo, sino sí en un disenso que pueda generar espacios también de construcción. Señalaba también la presencia de Francisco Piñón, que fue secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. Y yo recordaba, mientras señalabas a estos dos protagonistas de la historia reciente de la Argentina, recordando a ambos, ¿en qué contexto nos tocaba trabajar en aquella época? En un contexto absolutamente diferente. Y eso tiene que ver bastante sobre lo que vamos a conversar hoy o sobre lo que quiero traerles hoy a efectos de reflexión de esta mesa. El título de la charla es Educación y Trabajo
en el marco de la sociedad del conocimiento. Vamos a hablar un poco más de la sociedad del conocimiento y un poco menos de educación y trabajo, porque me parece que es importante para enmarcar la reflexión no solamente sobre estos temas, sino sobre la política en general y sobre nuestras propias vidas en particular. Si nosotros hacemos un repaso rápido de categorías que son cada vez más usuales en el uso dialéctico de la política, de la discusión social, del debate académico, podemos citar rápidamente cosas que habremos escuchado todos: transición energética, transición verde, transición digital, transformación digital, crisis de la democracia, crisis del Estado, crisis de la educación, crisis del trabajo. Claramente tomamos dos palabras que resuenan insistentemente en los distintos ámbitos del desarrollo de nuestra vida personal y de la vida de nuestras organizaciones, que son transición y crisis. Lo tenemos normalizado porque hace muchos años que estamos hablando de esto. Normalizado hablar de transición y crisis. Yo hice un trabajo de recopilar un poco lo que se ha venido escribiendo en los últimos años sobre estos temas. Entonces, tomé un año como referencia, 90. Bruno Latour publicaba Nunca fuimos modernos, crítica a la modernidad. Alain Touraine en el 92. Francis Fukuyama, El fin de la historia. Robert Castel, La metamorfosis de la cuestión social. Manuel Castells, Robert Castel por un lado, Manuel Castells el otro, La sociedad en red. Samuel Huntington, Choque de civilizaciones. Kenichi Ohma, El fin del Estado-Nación. Zygmunt Bauman, Modernidad líquida. Fitoussi, Rosan Bastillon, todos autores que en su momento, cuando los leíamos, decíamos, me explica lo que está pasando. Drucker, Min, Gors, Turo, Paul Virilio, y aparecen conceptos: posmodernidad, globalización, localización, época transformacional neomoderna, sociedad del conocimiento, sociedad de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, ¿qué nos indica esto? Que hay un esfuerzo importante de la academia por tratar de explicar algo muy difícil de explicar, que es que transitamos una crisis civilizatoria de las muy pocas que hubo en la historia de la humanidad, en los 200.000 años de historia registrada de la especie humana. No hay muchos eventos de este calibre, aunque el evento que nos toca transitar en este periodo de la historia humana tiene unas características que no tuvieron las anteriores. Y estoy hablando de una crisis civilizatoria del calibre de la que sufrió la humanidad, el paso del nomadismo al sedentarismo, o del acceso a la industria metalúrgica, o el desarrollo de la agricultura. 4 o 5, no más. 4 o 5, no más. Con una particularidad muy específica en esta etapa de nuestras vidas. Fíjense, Comenius publicaba en 1658 el libro Orbis Pictus, que era una especie de manual de animales. Fue el primer libro educativo a partir de la invención de la imprenta. Olvidémonos de los libros que conocemos hoy, digamos. Era caro producir libros, era caro el papel, la tecnología era rudimentaria, entonces no era que un libro escolar masivo para todo el mundo. Pero bueno, fue un hito en la historia del desarrollo y del modo en que construimos el conocimiento y pensamos. La lectura es una excepción en la historia de la humanidad, no ha sido la regla. Es una excepción en la historia de la humanidad, no ha sido una regla. Por eso volvemos rápidamente a la comunicación pictográfica. A los, ¿cómo se llaman? Los cositos. Sí, a los emoticones, a los iconos y a los memes.
volvemos a nuestro propio ADN, ¿no? En 1771, en una ciudad que se llamaba Cromford, había una mina y con los desechos del agua de esa mina se comienza a mover una hilandería con bastidores. Eran 100 bastidores, con el agua del desecho se movía un molino, los bastidores cosían. Es uno de los hitos de la revolución industrial, la fabricación por primera vez en seriada de telas con maquinaria que funcionaba las 24 horas, los 365 días del año. 1971. Me gusta dar este ejemplo porque los números, no sé por qué, no soy numerólogo, pero calzan justo. 1971, exactamente 200 años después, Intel presentaba el primer microchip. 200 años después. En 2021, IBM presentó el microchip de 2 nanómetros. 2 nanómetros es invisible, en el que caben 50.000 millones de transistores. Puedo repetir la cifra, 50.000 millones de transistores. En el 22 nos enteramos que de un día para otro existía la inteligencia artificial generativa, y en 2023, utilizando inteligencia artificial generativa, a pacientes con esclerosis lateral se les colocaron unos electrodos y las computadoras pudieron leer lo que esos pacientes estaban pensando. Decodificar hasta 78 palabras por minuto que no podían ser expresadas verbalmente. Para pasar del arado, que se conoce en Asia Menor en su primera forma, al arado traccionado por un tractor a vapor, lo que se conocía como locotractor, pasaron 5.850 años. Para pasar de la hilandería al nanochip, 250. Y hoy vivimos temas que no son ajenos. La carrera por la hegemonía en la computación cuántica. Rosendo Fraga señala siempre, nos recuerda siempre la carrera por el espacio, que son temas emergentes. Entonces, ¿qué sucede? Este periodo se caracteriza por una acentuada reducción del tiempo que media entre un descubrimiento científico y su aplicación tecnológica. Son dos cosas diferentes y que habitualmente tardaba mucho tiempo que el conocimiento científico descubierto en un laboratorio se transformara en una aplicación tecnológica que impactara en la vida de las sociedades. Aparecen nuevos modos de socialización no territorial. Los chicos y las chicas no es que son peores que como éramos nosotros, ¿no? Escuchamos siempre, la educación de antes era mejor, los estudiantes eran mejores, los docentes eran mejores. Tal vez el problema no es ese, tal vez el problema es que la escuela está esperando chicos que no son los mismos que hace 50 años, porque crecen en entornos diferentes, se socializan en entornos diferentes, importantísimos, no territorializados. Yo crecí en mi barrio, en Castelar. Viví en Castelar, mi vida transcurría en los límites de donde me llevaba el colectivo. Mis amigos estaban ahí, me enteraba de las cosas que pasaban ahí y de las cosas que pasaban en el país un poquito porque leía en el diario. Y me gustaba el fútbol y miraba Boca. Cuando mi hijo chiquito empezó, que era el hincha del Barça porque estaba Messi, yo decía, ¿el Barça? ¿Y eso qué es eso? No me hablé del Barça. Vos sabés lo que es. La deslocalización permite que las personas se vinculen con gente de otros lugares, con intereses diferentes, con formas de pensar distintas, con otras realidades, digamos, no solo culturales, sino de entornos familiares, de entornos barriales, de entornos escolares.
con un problema, según mi apreciación, para otros será una ventaja, para mí es un problema, que el modelo de negocios de las redes digitales tiene que ver con la interacción, con lo que ellos llaman tráfico, con lo que llaman engagement. Y para que vos estés enganchado en una red social, la red social genera dos elementos muy primarios en la naturaleza humana, que es el amor y el odio. Entonces, el amor hace que te juntes con los que piensan igual a vos, lo que se llama burbujas de sentido. Vos terminás siendo socializado con gente que no conocés personalmente, que está en otros lugares, desterritorialización, y que piensa lo mismo que vos, porque los algoritmos de las redes te llevan, ves un video de cómo hacer una torta de chocolate y vas a tener 50.000 publicidades y videos de chocolate, te van a vincular con el grupo de Facebook de lo que hacen torta de chocolate, el club de amigos de la torta de chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora también está el odio, que es un sentimiento muy primario, y que cuando baja el engagement o cuando hay condiciones de oportunidad, a veces es interesante activarlo. Entonces, si yo estoy en contra del aborto, me empiezan a llegar noticias y declaraciones de gente que está a favor, y yo me enojo. Y como me enojo, interacciono. Hago engagement, hago tráfico. Y empiezo a escribir, no, esos tipos, miren lo que dicen, y no sé qué, y esto y lo otro. Entonces, se produce este efecto dual que no es menor, tiene impacto en el comportamiento de las personas. Y además el conocimiento, este es otro factor que impacta en la educación y en el trabajo, genera tecnologías de rápida obsolescencia. Cuando a mí me dieron el primer teléfono celular, gracias al trabajo que tenía con el señor Francisco Piñón, yo me sentía en la gloria, me tomaba el tren Sarmiento para ir a Castelar, sacaba el teléfono celular, aunque sea, no sé, me llamaba mi mamá y mi mamá me decía, ¿para qué me llamabas tantas veces? Pero hoy, viendo en retrospectiva, es una tecnología a la cual no le dedicaríamos ni 5 minutos. ¿Cuántos de nosotros vimos televisión blanco y negro? 5 canales, 4 canales, depende a dónde apuntabas la antena. Depende a dónde apuntabas la antena. En la Argentina, le cuento a quienes nos visitan de otros países, en la Argentina, cuando una casa estaba en venta, valía más si tenía línea telefónica que si no tenía valía telefónica. Porque tener una línea telefónica era un lujo que podías tardar años. Así es. Y si se rompía el teléfono, chao. Pasamos de eso, donde vos llamabas a alguien y no te atendía y no pasaba nada, o decía, ¿está Cachito? No, no está. Ah, bueno, no, listo, chau. A una sociedad que pide disculpas. Disculpame que no te pude atender. ¿Por qué tengo que pedir disculpas porque no te pude atender? Si hacemos, yo estoy volviendo a retrospectiva. Nosotros somos algunas jóvenes, muy jóvenes que veo aquí, no, pero nosotros somos la última generación en la historia de la humanidad que va a haber nacido en un mundo analógico. Permítanme repetir esto, la última generación en la historia de la humanidad que va a haber nacido en un mundo analógico. No tenemos manera de explicarle a nuestros hijos cómo vivíamos nosotros, cómo nos divertíamos, cómo nos relacionábamos con los demás. Nos cuesta. Mi papá cumple 92 años el 8 de diciembre. Cuando él nació no existía la televisión, los aviones a reacción, el hombre no había llegado a la luna. Él vio todo eso en el transcurso de su propia vida. Fue marino mercante toda su vida. Él empezó navegando en buques a vapor y orientándose por las estrellas y con sextante. Y terminó su carrera profesional, recuerdo, un petrolero muy grande que se manejaba con un palito así,
y la mayor parte del tiempo iba solo porque estaba ligado al GPS satelital. En la historia de la vida de una sola persona. Eso es lo inédito en la historia de la humanidad. Esto nunca ha sucedido de esta forma antes y con esta velocidad y con esta masividad. Esta velocidad no es menor para algunos temas que voy a comentar después. Imaginemos el mundo hace unos años. Las noticias, la política, el comercio, la visita a los parientes, dependía de la velocidad del galope de un caballo, el tiempo que podía galopar, porque se muere si galopa mucho tiempo, o de la velocidad del viento si vas en barco a vela. No hace 1000 años, hace muy poco tiempo. Y nosotros además tenemos la tendencia a leer las cosas lineales. En 1875 se inventó el telégrafo. Sí, pero ¿cuántas personas tenían acceso al telégrafo? El 99% de la población mundial siguió viviendo igual que antes. Nosotros nacimos en hogares que no tenían teléfono y nos vamos a morir con esto. Dos autores, Horn y Stacker, dicen muy bien que estamos equipados para una sociedad que ya no existe. Permítame señalarle algunos números. El tráfico mundial de Internet pasó de 100 gigabytes al día en 1992. Tomen esta cifra. 100 gigabytes al día en 1992 a 45.000 gigabytes por segundo en 2017. 100 gigabytes al día a 45.000 gigabytes por segundo. ¿Y qué son los gigabytes? Tráfico de información. Personas interactuando y organizaciones interactuando entre sí. Y voy a volver sobre esto en un ratito, es un mundo más complejo. De las 10 empresas ranqueadas por capitalización bursátil, 8 son tecnológicas. Antes eran petroleras, fabricantes de coches, etcétera, etcétera. POSCO es una empresa coreana que tuve la oportunidad de conocer. Hasta hace poquito era la número 1 en producción de acero en el mundo. En Corea no hay mineral de hierro. No hay. Una empresa basada en el conocimiento y en la explotación overseas de materias primas. Todo esto nos va marcando una cantidad de vectores de cambio. Uno tiene que acotar el análisis porque la mirada comprensiva siempre es imposible. Los seres humanos sesgamos, modelizamos la realidad que nos rodea porque intentamos comprenderla. Entonces lo que yo les digo no es lo único, está pasando de todo. Pero entre las cosas que se pueden señalar y que son importantes, está claramente el desarrollo de las tecnologías digitales, pero no solo eso, sino su masificación. Masificación. Paraguay, cuando me tocó vivir ahí, tenía 6 millones de habitantes y 12 millones de celulares. 6 millones de habitantes y 12 millones de celulares. El envejecimiento poblacional en los países desarrollados, todavía a nosotros no nos toca esa curva, pero estamos entrando en esa curva. Estamos entrando en esa curva. Es un problema gravísimo para los países centrales. La urbanización de la población mundial, por primera vez en la historia, hay más gente viviendo en centros urbanos que en zonas rurales. Pero no es que pasó hace mucho, hace muy poquito que pasó, hace 15 años. Agua, luz, servicios sanitarios, escuelas, universidades, contaminación, problemas de socialización urbana. El cambio de la matriz productiva y del trabajo que demanda nuevas competencias. Si hace unos años venía
un muchacho joven y uno le decía, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser youtuber o influencer. No voy a ser despectivo porque es una profesión y requiere mucho trabajo, pero uno hace un tiempo le hubiera dicho, pibe, ¿por qué no vas a estudiar? Haces algo útil para la sociedad. No hubiéramos dicho eso. Influencer, ¿qué es ser un influencer? Me dedico a esto y leo, pero si ustedes rascan un poco no tengo ni la menor idea que es ser un influencer. El retorno de viejas formas de codificar el conocimiento y la información. Hay autores que hablan del final del paréntesis Gutenberg. La imprenta fue una excepción en la historia de la humanidad, el libro fue una excepción, la lectura fue una excepción, ese modelo de codificar el conocimiento fue una excepción en la historia de la humanidad, que algunos autores dicen que está terminando, no que van a desaparecer los libros, sino que la forma en que las sociedades modernas construyeron el conocimiento y lo acumularon a partir del libro como formato, se termina. Entonces, hoy transmite mucho más un meme o un ícono que leer un párrafo que te explica una situación. Vos con una imagen ya lo entendiste, porque los seres humanos venimos de ahí. Si uno recuerda o mira en otras sociedades mal llamadas primitivas, el arte plumario, la comunicación a través de las vestimentas, de la danza, de los rituales, lo que está viendo es una comunicación visual y simbólica muy similar a la que estamos viviendo hoy en día. Tenemos un compañero en la OI que se duerme siempre en las reuniones. Ya lo hicieron sticker. Y el sticker de él tiene todo un significado. No es Alberto durmiendo. Es un tipo que no presta atención, etcétera, 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 etcétera. No transmite solo una pequeña idea referida estrictamente a esa imagen. Está transmitiendo un conjunto de contenido simbólico mucho más complejo. Y finalmente, y esto tiene mucho que ver con de lo que hablamos hoy, la dificultad de las instituciones de la modernidad para dar cuenta de las demandas de la nueva sociedad. Las instituciones de la modernidad fueron construidas en el marco de otras sociedades industriales, de trabajo repetitivo, donde el Estado Nacional tenía una preeminencia en la vida de las comunidades, donde la autoridad muchas veces estaba dada por el Estado, es decir, un docente, ¿por qué tenía autoridad un docente? Autoridad del latín autoritas, que significa prestigio. ¿Por qué tenía autoridad un docente? Porque era depositario del saber y porque era un funcionario público del Estado Nacional. Y el docente caminaba por el pueblo y era la maestra. Toda era una institución, la directora es una institución. Esas instituciones rígidas, poco flexibles, adaptadas a un determinado modelo de sociedad, no dan cuenta de lo que está pasando. Entonces, todo lo que viene asociado a eso se deconstruye. ¿Por qué los docentes tienen menos autoridad que antes y los chicos muchas veces pasan de los profesores? Porque ese entorno que asignaba ese prestigio asociado a una posición no existe más, de la misma manera. Y esto nos lleva a tres palabras tres conceptos que quisiera mencionar antes de pasar a hacer ya una muy breve reflexión sobre el tema educativo y el campo del trabajo. Y me gustaría transmitirlo con el énfasis con el que siento que estas categorías son importantes para explicar mucho de lo que nos sucede como sociedades y como personas, como individuos. La primera es el concepto de complejidad. Hablamos al inicio de crisis y hablamos al inicio de transformación digital. Dos palabras, transformación y crisis. Otra palabra que escuchamos en todos lados es complejidad. Esos son temas muy complejos. Esta es una situación compleja. La geopolítica es compleja, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es la complejidad? Porque complejidad es diferente a complicado.
Complicado es un reloj que tiene muchas piezas que por defecto colaboran entre sí. La complejidad no es predecible, no es previsible. Refiere a la cantidad de interacciones aleatorias que se dan entre distintos actores de un sistema. Ahora voy a explicar esa definición que parece chino, pero no lo es. Decíamos, ¿cuánto? No me acuerdo el número, 140.000 bytes por segundo, algo así dije. 45.000, eso sí, sí. ¿Eso qué es? Son interacciones, intercambio, intercambio de información entre personas, aleatoriamente. Entonces, uno tira una información allá que replica allá, que va allá, que el otro se la pasa al primo, que conoce a otra persona, etcétera, etcétera. Todo se vuelve más complejo porque somos muchos más interactuando de manera aleatoria entre nosotros, transmitiendo, transfiriendo, intercambiando distintos tipos de cosas. Fotos, vacaciones, sentimientos, documentos, investigaciones, etcétera. ¿Y a qué nos lleva la complejidad? A la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Es la imposibilidad de predecir los efectos de las decisiones que tomo. El riesgo me permite calcular el peligro, ¿no? El peligro es otro concepto. La incertidumbre es peor que el peligro. Porque el peligro, uno mira, puede hacer una estimación. En la incertidumbre no sabes qué hacer. A inicios de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes construyeron un tristemente célebre avión que se llamaba Stuka, que era un bombardero en picado. Venía volando así, entraba en picado y era muy preciso al momento de soltar las bombas. Estos señores, que eran creativos para el mal, le pusieron a ese avión 2 sirenas y le pusieron a esas sirenas las trompetas de Jericó. Las trompetas cuando Josué derriba los muros de la ciudad de Jericó a fuerza de trompetazos. ¿Qué hacían esas sirenas? El característico ruido que vemos en las películas de los aviones cuando están en picada. Ese sonido así agudo que va creciendo, creciendo, creciendo en intensidad. Los aviones a hélice no hacen ese ruido cuando van en picado. Pues fue tan potente la impronta de aquel avión que quedó en el imaginario para las películas y demás ese sonido en particular. Esas sirenas le agregaban peso y resistencia aerodinámica y le hacían perder hasta 20 kilómetros por hora al avión. ¿Qué sentido tenían entonces? El terror. El terror. La población escuchaba la sirena, sabía que iba a caer una bomba, pero no sabía dónde. Eso era peor que la muerte. La incertidumbre, el no saber. Y el tercer elemento que viene en cadena es el desconcierto. El desconcierto refiere a la situación que se da cuando uno aplica las herramientas de las que dispone para resolver un problema y el problema no se resuelve. Pero esto se arreglaba así. Bueno, no se arregla. En política se arreglaba de una manera, bueno, ahora no se arregla así. Si haces esto, pasaba aquello. Cuando tu instrumental deja de ser efectivo para dar respuesta a los problemas, estás desconcertado. Entonces, complejidad, incertidumbre y desconcierto generan un combo explosivo para la especie humana, para la cual no está preparada, y que genera, entre otras cosas, la espectacular expansión del consumo de ansiolíticos en las sociedades modernas. Espectacular expansión de consumo de ansiolíticos desde edades muy tempranas en las sociedades modernas.
Asociado a esto, al fin de los grandes relatos, dejamos una humanidad sin sentido. Le dijimos Dios no existe, le dijimos las cosas van a cambiar si hacemos esto y las cosas no cambiaron, entonces si hacemos aquello sí, y cuando se acabara Rusia todos íbamos a ser felices, iba a ser el fin de la historia. Nada de eso sucedió y nos quedamos sin relatos, desconcertados, en un mundo complejo, lleno de incertidumbres. Y para hablar un poquito de educación, ¿me voy? No, 5 minutos. Para hablar un poquito de educación. Habiendo compartido con ustedes todo esto, entonces, ¿por qué tenemos que pensar en la educación y en el trabajo? Si uno mira las cosas desde esta perspectiva, resulta bastante claro por qué tenemos un problema. Y no es porque los docentes son malos, los chicos son malos, los empresarios son malos y no quieren contratar trabajadores, y los trabajadores son vagos y les gusta cobrar planes. Hay una desadecuación de la forma organizativa que tienen nuestras sociedades respecto al cambio tecnológico que nos impacta en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque también estamos acostumbrados a que la escuela existió siempre y tenemos un modelo instalado de escuela en la cabeza, y la escuela no existió siempre. Es un invento reciente. La escuela, el currículum, los supervisores, la organización de los ministerios, las regulaciones, son inventos recientes. No tienen nada de antiguos. Y se fueron desarrollando, acompañando los cambios de nuestras sociedades. Por ejemplo, a inicio del siglo XX, finales del siglo XIX, cuando los grandes imperios colapsan, la forma de organizarse bajo dinastías reales cede a las estructuras parlamentarias y comienza a organizarse eso que hoy conocemos como estados nacionales. Ese proceso se tuvo que adecuar, se tuvo que enmarcar en este nuevo contexto. Entonces aparecieron una serie de desarrollos que no tienen más de 200 años, 250 años, no más. ¿Se acuerdan que mencionaba el libro de Comenius? ¿No? Muy poquitos ejemplares, el primer libro. Si hoy en Google hice el ejercicio ayer, pongo la palabra educación, me da en un segundo 700 millones de resultados solamente en lengua española. Yo creo que la biblioteca de Santo Tomás de Aquino, con su obra monumental, Suma Teológica, debía tener entre 15 y 20 ejemplares, más allá de las Sagradas Escrituras. 15 y 20 ejemplares, lo que probablemente tenía mi hijo en su biblioteca de libritos para pintar en su actividad. Y el trabajo también está cambiando. Hay un estudio que se hace en Estados Unidos que tiene estas categorías que le voy a enunciar. A mí me resulta disonante alguna, pero ¿por qué? Porque categorizan el trabajo en el trabajo no rutinario cognitivo, en el trabajo rutinario cognitivo, en el trabajo rutinario manual y en el trabajo no rutinario manual. Y en realidad todo trabajo requiere el ejercicio de conocimiento, así que todo es cognitivo. Pero haciendo esa salvedad, podríamos pensar a priori, si yo preguntara aquí, en los últimos 30 años en los Estados Unidos, ¿cuál fue el trabajo que creció más? Podríamos pensar, asociar rápidamente el cognitivo. En realidad ese no es el factor principal de crecimiento, sino es lo no rutinario. Tanto en el trabajo cognitivo como en el trabajo manual, si uno deja lo rutinario, las líneas se vuelven horizontales. Y si uno agrega el factor no rutinario, las líneas se vuelven ascendentes. Trabajamos
aunque estemos en el mismo lugar de trabajo, hacemos cosas diferentes cada día, cada mes, cada año. Las cosas van cambiando. Pasamos de ser operadores de maquinarias a operadores de procesos, con cambios dinámicos. Entonces, una educación que está preparada para formarte como un trabajador que va a ser más o menos siempre lo mismo durante determinada cantidad de años, está en un mundo que ya no existe. Porque la demanda laboral hoy es el trabajo no rutinario. Es prepararte para que vos estés en una disposición permanente a adaptarte al cambio. Lo que se llama, o lo que dicen, lifelong learning. Aprendizaje a lo largo de la vida. Yo tengo 3 títulos de maestría y sé un montón. Bueno, pues no me servís. O sea, no. Está muy lindo, colgalo, ahí ponerlo en el currículum. No me estaría sirviendo ahora porque cambiamos de la tecnología a otra y bueno, no te adaptás. Y viene el pibe que hizo el curso de 3 meses en Google, al que le pagan la mitad, y le dicen, te esperamos acá. La Unión Europea, la OCDE, la UNESCO hicieron un esfuerzo de investigación hace unos años, un proyecto que se llamó DESECO, Definition and Selection of Competencies, que fue la definición de las competencias que necesitaba la juventud europea para tener una vida exitosa en los nuevos marcos de trabajo y de desarrollo social. Comunicación en lengua materna, fluida. Comunicación en lengua extranjera. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Competencia digital. Aprender a aprender para tener aprendizaje continuo. Competencias sociales y cívicas, porque ahora no solo nos relacionamos con nuestros amigos del barrio, vamos a trabajar en entornos multiculturales, con gente de otras creencias y demás situaciones. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa. No vale más que hagas lo que diga tu jefe. Vos tenés que tener una actitud proactiva frente a tu trabajo. Y conciencia y expresión cultural, porque también se dieron cuenta, por ejemplo, esto es real, pasó en Corea, con el país con más alta tasa de suicidios en el mundo y con mejores niveles educativos en el mundo. La presión sobre el conocimiento duro afectaba los procesos de creatividad y desarrollo intelectual y espiritual de las personas. Entonces decidieron, hace poco, una reforma muy fuerte, decir, muchachos, le bajamos un cambio a la matemática y vamos a empezar a pintar animalitos y a salir de paseo a las plazas y a hacer actividades teatrales. Bueno, todo esto se supone que lo tiene que hacer la escuela. Todo esto. En nuestros países, además, ya termino, en nuestros países, además, se agrega que tenés que darle de comer, tenés que estar atento a la violencia familiar, a las dificultades, que solamente los tenés 4 horas de clase, 3 horas y media entre recreo y demás. Y en síntesis, un poco lo que se requiere o la demanda que hoy circula en los ámbitos que están pensando la educación de aquí para adelante, tiene que ver con romper con esas estructuras rígidas de la modernidad. Algunos llaman escuela extrusiva, o sea, donde la escuela y la comunidad trabajan juntos. Hay muchos nombres. En nuestra perspectiva desde la OI, en lo que estamos trabajando, es en flexibilizar el recorrido que hacen los estudiantes por distintas ofertas formativas. Y voy a explicarlo en un minuto y con esto voy a cerrar esta intervención. Un muchacho va a una escuela técnica, que estudian 7 años. Hace hasta 5º año de escuela técnica, sabe taller, sabe esto, sabe lo otro y demás. Se muda de casa, va a otra provincia, se anota en una escuela que tiene secundario comercial. No tiene reconocimiento de todo lo que aprendió antes.
No lo tiene, no está previsto en la normativa, no lo tiene certificado. Un muchacho de 25 años no terminó el secundario y quiere estudiar, pero dice, ¿qué hago? Termino el secundario y tengo que estudiar los asirias, los medas y los persas, o hago el curso de plomero, de ayudante de primera de plomero y consigo trabajo. Lo ponemos en una dialéctica absurda. Tiene 25 años, necesita trabajar, tiene dos chicos, críos suena feo, dos hijos en su familia que tiene que sostener. Si hace el curso de plomería, aprende ley de Ohms, regla de 3, presiones, cálculo. Y la escuela secundaria no le reconoce nada de eso, si quiere terminar el secundario. Y si quiere trabajar después como cajero de un supermercado, le piden el título secundario. Sí, pero yo soy gasista, sé un montón, pero no tenés el título secundario. Un técnico en electricidad que tiene 45 años, sabe un montón, ha hecho instalaciones en todos lados, hizo cursos de instalador eléctrico en luz y fuerza, en instalaciones eléctricas automotrices con ESMATA y en instalación eléctrica industrial en la Unión Obrera Metalúrgica. Dice, me gustaría estudiar ingeniería, es mi sueño, siempre quise ser ingeniero eléctrico, quiero hacerlo. Va a anotarse a la universidad y lo mandan a hacer el curso de ingreso con los chicos de 17 años. ¿Qué significa eso? Que hoy tenemos una universidad en la región cuyas tasas de egreso son bajísimas. Universidades, carreras con tasas de egreso del 3%. Ingresaron 100, egresan 3. Largas, complicadas y sin certificaciones intermedias. Estamos trabajando con el Estado argentino desde hace tiempo, con los gremios, con la Unión Industrial Argentina, con otros países, desde nuestras otras oficinas también, en avanzar hacia sistemas que flexibilicen el reconocimiento mutuo de aprendizajes y permitan que la persona lleve consigo lo que sabe, sus créditos de aprendizaje. En Corea funciona algo que se llama Credit Bank Account System. Vos podés terminar una carrera universitaria sin ir a la universidad. Hiciste este curso, hiciste este. No vale para todas las carreras y profesiones, obviamente, porque no quisiera trabajar con un médico que transitó ahí. No, hay ámbitos y ámbitos, no, las cosas no son uniformes. Pero para dar respuesta a este mundo en cambio, hace falta que cambiemos la manera en la que pensamos, construimos y vemos los sistemas educativos. Gracias. Primero te voy a decir una cosa, Luis, si me permitís. Tanto de Fundación Democracia, que está su presidenta Goñi, ha llegado el secretario general del Círculo, el diputado Mingo Vitale, perdón. Y este pequeño auditorio nuestro ha pasado muy importantes expositores, siempre en este nivel de convivencia y diálogo. Te debo decir una cosa, puedo ser uno de los más brillantes que yo he escuchado. Te digo, hace mucho, como digo, no junto más votos, o sea que no elogio a quien no tengo que elogiar. Solamente lo hago a quien lo merece, realmente brillante lo tuyo. Ha generado una serie de visiones nuevas de lo que viene, no de lo que ya fue. Y lo planteaste una realidad del futuro. ¿Será o no será? No importa. Pero tiene una tarea, nos obligaste a pensar, nos obligaste a reflexionar, a ver qué podemos modificar y cambiar para adaptarnos al mundo no analógico que nos toca vivir a lo que somos analógicos. Nosotros que somos nativos digitales tenemos que aprender a ver cómo ayudamos y nos sumamos a los otros. La verdad, me pareció brillante lo tuyo. Te lo digo, te lo felicito públicamente. Si ustedes me permiten, vamos a hacer un diálogo, pero estamos siempre con los tiempos.
Yo siempre digo y soy muy respetuoso. Realmente soy un cordobés educado, en estos casos no. Realmente uno cuando viene un expositor viene a escuchar al expositor, no al discurso que uno quiere hacer. Entonces yo les pido, si tienen preguntas concretas, síntesis, que la puedan hacer y la puedan formular. Pero preguntas, por favor, si me van a tener la violencia, que no me gustaría hacerlo, tener que cortarnos. Diputado Domingo Vitale, de República Independiente de La Barriga, adelante. El teléfono, vale el doble, porque es más fácil entender las cosas. Yo quiero preguntar lo siguiente. Siempre se habla del tema educativo, pero ¿cuál es el problema que no se resuelve? Porque todos nos damos cuenta el déficit que tiene. Ustedes dicen que están trabajando con la OEA, con él, con el Ministerio, pero no se resuelve. Y acá una de las claves es educación, para salir de este estado de postración que tiene la Argentina, donde acaba de decir que de 100 estudiantes universitarios, 3 terminan. Que es una locura, porque hay un dispendio de gastos, inclusive, que no sería el problema en todo caso, pero que sí no ayuda. Sí. No es un problema de Argentina, es un problema global. No hay una solución. Hay soluciones parciales y adecuadas a determinados contextos. Siempre hay que tener en cuenta, en particular en el sistema educativo, que siempre es el sistema más extenso en cualquier país del mundo. Donde vas tenés una escuela, un docente, etcétera, etcétera, etcétera. No tenés necesariamente hospital, no tenés cuartel del ejército. Lo que te vas a encontrar sí o sí es una escuela, un profesor y unos chicos que van a estudiar. Eso hace que sea, entre otras cosas, un sistema muy pesado de administrar. La descentralización de los sistemas educativos y la flexibilización de estos límites entre modalidades y niveles educativos es algo que ayuda mucho a generar cambios positivos. Y hay experiencias, incluso en Argentina, que se pueden mencionar y que han funcionado estupendamente bien. No tendré tiempo por ahí hoy de contarlas, o si quieren la reseño al final, y que marcan una línea de hacia dónde se puede ir. El otro problema es que cuando ajustas un cambio, la sociedad ya volvió a cambiar. No es imposible, no quiero ser pesimista ni nada por el estilo, no es imposible. Hay experiencias concretas con cosas que funcionan muy bien. Si quieren las comento, no, como quieran. Sí. Bien. Córdoba, con un trabajo conjunto que hicimos, creó el Instituto Politécnico, que es un instituto que da formación virtual en nuevas tecnologías. Tomamos un grupo de 12.000 chicos de escuelas técnicas con la tutoría de este Instituto Politécnico, egresaron de la escuela con el título de programador full stack, que no me preguntes qué significa, pero significa que pueden conseguir trabajo apenas salen del colegio secundario. Ahora, el paso siguiente es ir al segundo nivel de formación técnica en informática, que son 3 años. Los chicos que egresaron del colegio secundario con este título entraron en el segundo año de la formación técnica. Y al terminar el segundo año de la formación técnica, entraron en segundo año de ingeniería informática. No los hicimos volver a empezar cada vez que habían llegado a la meta. Los 12.000 están trabajando en el clúster tecnológico de Córdoba. Es un ejemplo concreto de algo que se puede hacer ajustando la normativa y con un poco de imaginación. Muchas gracias. Eso se llamaría ser un esquelético cordobesismo explícito. Una broma. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Creo que está agotado. No, pero...
Preguntas, por favor, ¿eh? Preguntas, por favor, preguntas. Te corto, ¿eh? Te conozco. Dos preguntas. No me hagas discurso, ¿eh? Dos preguntas. Una, todo lo que usted ha manifestado es en el marco de la globalización, de una uniformidad internacional. Le pregunto esto. Este conocimiento, esta sociedad del conocimiento, pautada de acuerdo a los ejes que usted ha manifestado, ¿no pone distancia entre los más y los menos? La política educativa que no la resuelven las relaciones multilaterales y que la resuelven los gobiernos nacionales, ¿no ponen también la distancia al respecto de la sociedad del conocimiento y aquellos que gobiernan? Muchas gracias por la síntesis, lo logré. Bueno, yo mencioné la globalización como una categoría más, entre otras muchas. La realidad es que la cantidad de nombres que tenemos para darle a esta época que vivimos significa que no comprendemos bien lo que sucede. De hecho, la globalización tiene límites. La pandemia rápidamente lo que hizo es construir un drástico límite en los procesos de integración de las cadenas logísticas mundiales. Hoy pasamos a lo que se llama friendshoring o nearshoring, que es traer la producción de tus cadenas logísticas a lugares más amigables y cercanos, porque si no, como le pasó a Europa, se quedó sin paracetamol. Porque el paracetamol se producía en Oriente, se cortó la cadena de logística de transporte durante la pandemia y no fueron capaces de fabricar paracetamol. Entonces hoy México está viviendo una explosión de inversiones extraordinaria derivada de empresas de Estados Unidos que traen sus plantas más cerca y a lugares más amigables. No hay un vector de globalización o estos, hay poderes más grandes que otros. Hasta donde yo percibo y me toca conocer, no veo que haya un grupo pequeño que está decidiendo lo que va a pasar en el mundo. Creo que eso está un poco fuera de control en los aspectos, y lo que es lo que vemos en las grandes potencias. Las corporaciones hoy tienen productos brutos internos muchas veces más grandes que los países y más incidencia que los países. Usted mencionaba los que tienen más y los que tienen menos, entiendo a la distancia social entre quienes están más integrados y menos. Ese es un problema para atender con mucha atención, valga la redundancia, y aquí tenemos un intelectual enorme que fue Juan Carlos Tedesco, que escribió un libro que yo recomiendo, que se llama Educar en la sociedad del conocimiento, y él hacía un vector horizontal y decía que los procesos de aceleración tecnológica van a incluir más incluidos a los que están más cerca y van a excluir más excluidos a los que están más lejos. El desafío es la integración al proceso, no negarlo, porque si lo negamos no lo vamos a cambiar. No va a suceder que porque yo he conocido algunas experiencias de volvamos a la agricultura tradicional, ancestral, porque no hay cosa. Lo estás condenando a esos chicos a quedarse afuera del derecho a trabajar, a crecer, a desarrollarse y a conocer otras cosas. Ese desafío lo planteaba Juan Carlos en un libro que escribió en el año 2000 y es un desafío que persiste. Por supuesto, hay formas de abordarlo, pero vuelvo a la respuesta anterior. No hay una. Yo soy muy amigo del caso por caso. Resolvamos este problema en este contexto, porque ya no hay un contexto. Esa es la respuesta que yo le podría dar en este momento. Muchas gracias, Luis. Señor, por favor. El uso de la palabra para proponer su pregunta. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. En realidad yo quiero hacer 2 o 3 felicitaciones. Estoy vinculado al Círculo de Legisladores a través de la Fundación Democracia
y realmente he participado en el proyecto Cambio de Roles en la Cámara de Diputados y recuerdo la participación de alumnos de la Universidad de Mendoza en Neuroderechos, que fue un ejemplo de investigación científica, una exposición genial, un trabajo de hace 4 o 5 años que se anticipó a lo que Juster planteaba, neurocientífico en Estados Unidos. También quiero agradecer a OEI, la gestión actual, la gestión anterior y a la Fundación Democracia, porque hemos sacado certámenes educativos para todas las escuelas del país durante años con una participación de 20, 25 escuelas como mínimo de distintas partes del país. Felicitaciones, gracias. Solamente quería decir eso. Muchas gracias. Quiero aclarar una cosa. ¿Cómo? Quiero aclarar una cosa. Marita Goñi, presidenta de la Fundación Democracia. Sí, el preopinante es el ingeniero Ismael de María, una belleza de persona que trabaja en el ámbito del trabajo y la educación y es colaborador de la Fundación Democracia, pero quería no llevarme el mérito. El programa de cambio de roles es del Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales que preside mi querido amigo el gringo Rollero, alguien que en todos sus ámbitos trabaja por mejorar todo. Merecida la felicitación, pero es para Lieri. Mutual, como lo ha hecho, y corresponde, es un gesto de trabajo que están haciendo. Yo he hecho un trabajo con las iglesias, con las religiones, esto que hace mención de los estudiantes que hace 20 años, 25 lo vienen llevando adelante. O sea, somos muy respetuosos, pero estamos muy integrados. Y todo lo que generamos para el círculo. Entonces, todos somos hombres y mujeres que trabajamos para el círculo de legisladores, que lo hicimos con Basil, lo hacemos con Pascual y lo seguiremos haciendo porque esta es nuestra tarea. Así que para hacer compartir con ustedes y lo que hacemos es todo nuestro. Muchas gracias. ¿Por cuánto? Hace 25 de años, decía que la gran transformación de Chile tenía que ver con la reforma educativa. Y me explicó así, someramente, que habían concatenado. Uno entraba a estudiar un oficio mecánico y con las distintas materias que tenía, se podía enganchar con un ciclo superior hasta llegar a la ingeniería, ¿no? Y entonces, haciendo un paralelo con lo que pasa acá en la Argentina, ¿a qué se debe que Argentina no ha actualizado este tema tan elemental? Si yo hice materias en Derecho y después pasó a Economía, porque no, bueno, creo que en ese tema está reconocido, pero en otros temas, como decías vos, no está reconocido. ¿A qué se debe que no hayan actualizado este tema tan elemental? ¿Cómo? Bueno. La pregunta se debe que estamos... Voy a hacer un pequeño contrapunto. Yo no pienso, no creo que estamos con, digamos, como utilizó usted, dijo, postergados. No creo que estemos postergados. La educación argentina ha ido dando pasos muy importantes en los últimos 30, 40 años. El tema es que esos cambios importantes también tuvieron que ver con la modificación de la estructura jurídica de la educación, que pasó de ser nacional a ser responsabilidad de las provincias. Las provincias tuvieron que asumir esa responsabilidad y desarrollar toda una cantidad de procesos propios, y eso llevó mucho tiempo. No es el caso de Chile, que es un país unitario, donde si bien las unidades, las ciudades tienen un grado de autonomía importante, en realidad la decisión final de la política es mucho más centralizada. Y por otra parte, con actores, Argentina es una sociedad compleja, donde hay muchos actores, y con un desarrollo industrial importante. Y cada sector de desarrollo industrial genera su propio proceso. Tenés
la Cámara Empresaria y el gremio que acompaña a esa Cámara Empresaria. Ahí hay trabajo muy interesante que se ha hecho en el desarrollo de competencias profesionales, por ejemplo, entre UOCRA y la Cámara Argentina de Construcción. Hace poquito recibimos aquí en Argentina las cámaras de la industria metalúrgica de toda América Latina. Les presentamos un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial en los procesos productivos del sector metalúrgico. Estaba la Cámara de Industria de Brasil y demás. Empresas importantes, se les caía la mandíbula, pero estaban los gremios también. Argentina tiene una muy rica historia en formación y capacitación laboral, que viene de la época, si uno se retrotrae bien atrás, de la provincia jesuítica del Paraguay, que abarcaba esto, y sus escuelas de oficio, los salesianos, la expansión de la escuela técnica en los años 50, las escuelas fábrica y demás. Hay mucho material. Lo que tenemos son dificultades de orden organizativo jurídico, que es adecuar la estructura del Estado y las decisiones que se toman entre ministerios a estas nuevas dinámicas que permitan hacer esa flexibilización. Una vez que eso se destraba, y la cosa funciona muy rápido. Nosotros en otros países, que no viene al caso mencionar, tenemos que empezar todavía de atrás. Es decir, no de cómo armonizamos un curso de soldadura industrial. ¿De dónde sacamos un tipo que dé clase de soldadura industrial? Esto es lo que pasa hoy en la mayoría de los países, y no estoy exagerando. En países de América Latina, algunos, de cada 100 chicos que ingresan a primer grado, 75 no van al colegio secundario. 75. ¿Qué hacen? Y si lo dividís por percentil de ingreso, en algunos países y regiones de cada 100 chicos que ingresan a primer grado, 100 chicos no van a terminar el colegio secundario. Entonces, en Argentina tenemos un capital social, una historia, si uno habla de educación técnica, de fábricas, todos tenemos una sensibilidad adquirida que forma parte del capital cultural de nuestra sociedad. Es poner en orden situaciones administrativas que tienen sus antecedentes. Entonces, la descentralización de la educación en los años 90, la expansión de la matrícula en la educación básica, la expansión de la matrícula en la educación media, las nuevas universidades, muchas de ellas con carreras tecnológicas en enclaves industriales. Eso es muy importante. Hoy tenés universidades en enclaves industriales que están dando ingeniería, que están dando electromecánica, que están dando formación profesional, etcétera, etcétera. El paso siguiente, como dicen, les gusta decir a los economistas, reforma de tercera generación, cuarta, quinta, no lo sé. El paso de la reforma de la próxima generación es poner a dialogar todo eso que ya tenemos. Pero tenemos algo muy importante, que es que tenemos todo eso. En otros lados no existe. Pero se puede, aprovechando la presencia de estos dos ilustres dirigentes políticos, es la política. La política precede a la técnica. Donde hay decisión política, el desarrollo técnico se tiene que acomodar a la decisión política. Entonces parte de la tarea que hacemos es persuadir la toma de una decisión política. Muchas gracias, Luis. Voy al cierre. 30 segundos, Peters. No, gracias. Dale, usalo. Siendo sintética, le quería pedir una reflexión, tal vez de opinión, acerca de que, bueno, si bien los cambios suceden y uno no puede negarse, no debe negarse, si cree que esto también pone en riesgo algunas capacidades humanas, porque claramente, dando un ejemplo, anteriormente la transmisión de conocimiento era entre personas, hoy por hoy hay un dispositivo haciéndolo, y en segundo punto, una reflexión sobre los tomadores de decisión y si la gestión ahora tal vez tiene que ser con miras más a corto y mediano plazo que a largo plazo como estábamos acostumbrados. Gracias. ¿Me permite, Luis, contestar por escrito porque no tengo más tiempo?
Te contesta por escrito. Una pregunta, Marita. Sí. Vos hablaste de 3 conceptos, incertidumbre, de desconcierto y complejidad del primero. ¿Agregarías a esos 3 conceptos un cuarto, miedo que lleva a la paralización para las decisiones? Esto en el contexto de la pregunta de que en cuál segmento de la educación primaria, secundaria, universitaria o terciaria, vos harías hincapié en las reformas necesarias. Gracias. Basile. El miedo... Apaga el tuyo. El miedo es un aspecto muy primario, constitutivo de los seres humanos, con aspectos positivos, porque nos permite ser prudentes. Recordemos, la primera de las 4 virtudes cardinales es la prudencia, por algo sea así. El miedo al cambio es absolutamente natural, forma parte de nuestra propia naturaleza, porque estamos acostumbrados a una cosa y cambiarla nos da miedo. Eso ha sucedido siempre. Si usted revisa, por ejemplo, cuando apareció la radio, hay algunas revistas muy interesantes, qué iba a pasar con la escuela con la radio. Entonces no estaba el docente y había una radio. Cuando apareció la televisión sucedió más o menos lo mismo. Cuando apareció la computación se había puesto de moda un robot que daba clases. Obviamente no daba clases el robot, pero funcionaba así. Es decir, ante cada situación de cambio y de innovación tecnológica, la primera reacción es preventiva, es preservativa, autopreservativa, individual y colectivamente. Ahora, hay que discernir de eso lo que sirve y lo que no sirve, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es peligroso y lo que no es peligroso. Y aquí volvemos a un punto que yo mencioné al pasar por cuestiones de tiempo, que es la falta de sentido. Si nosotros abandonamos la búsqueda de sentido de nuestras vidas, individuales o colectivas, dejamos de anhelar el bien y todo pasa a ser instrumental. Entonces, ¿es bueno y es malo? ¿O es malo? ¿Y por qué nos tenemos que hacer esa pregunta? ¿Es nuevo? ¿Lo hace más rápido? Listo, ya está, funciona. Ahora, hay una reflexión de segundo nivel que yo coincido con usted que hay que atender. Y de nuevo, y volviendo a la política, se da la pelea. La pelea se da con regulaciones. No voy a dar ejemplos, pero existen ejemplos de regulaciones que limitan el uso de la inteligencia artificial, la intrusión de la tecnología en las escuelas, el uso de los datos, de nuestros datos. Por primera vez desde la esclavitud los seres humanos volvimos a ser mercancía, porque cuando usted interactúa con cualquier red social, usted no es el usuario o el cliente, como te dicen ellos, usted es el producto, porque ellos venden publicidad, y cuanto más engagement hay, más cobran la publicidad. Entonces, existen, por ejemplo, en la Unión Europea, experiencias muy interesantes de regulación y limitación. Y en muchos foros, en CELAC hace poquito, en San Vicente y las Granadinas, en muchos foros multilaterales también se plantea la necesidad de la existencia de regulaciones que atiendan esta cuestión. Muchas gracias. Luego eso, a Chile. Después viene el cierre, un saludo tuyo y cierre el presidente del círculo. Cortita. ¿Tiene limitud el poder de la inteligencia artificial? No lo sé. No lo tengo claro. Y es más, le voy a confesar algo. No a usted, se lo estoy confesando a 40 personas más las que miran por... Yo leo mucho sobre este tema y lo estudio. No tengo redes sociales, no tengo.
Solo tengo un Facebook que es patético, porque tengo tres amigos y la mitad son mis hermanos, porque cuando vivía en el exterior... Va a cobrar poco. Y no he usado nunca el ChatGPT, ni para probarlo. Tengo una posición al respecto, me parece una herramienta extraordinaria, y yo veo a los chicos cómo la usan, y cuando la usan bien, es una herramienta extraordinaria. Ahora, en el fondo tengo la sensación de que como sé que esa herramienta aprende de interactuar conmigo, tengo una aprensión a darle acceso a mi intimidad. Porque aprende de lo que yo le pregunto, aprende de lo que yo le digo y demás. Es la dualidad pura de un señor que nació en la época analógica. Me parece extraordinario, pero no lo uso. Gracias, Luis. Tus reflexiones finales y después cierra el siguiente círculo. Luis, querido. Gracias por tu presencia. Sí. No, bueno, no tengo mucho más para agregar, simplemente agradecerles a ustedes la atención, la paciencia, las disculpas si en algún momento fui aburrido o si algo de lo que dije puede haber sido molesto para alguien. Celebro siempre estos espacios donde se puedan conversar sobre temas que habitualmente no nos sentamos a pensar, los damos por hecho. Hay un filósofo israelí, no me acuerdo el nombre ahora, él habla de las horas plásticas, plastic hours. Las horas plásticas son esos momentos en los cuales todo se mueve y todo puede pasar. Creo que acá tenemos que dar a la imaginación, a estar atentos, a estar dispuestos a aprender y a proponer soluciones imaginativas. Eso podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes, reiterar el agradecimiento a las representaciones diplomáticas, a los legisladores nacionales, a los asesores, a los profesionales de la educación, a todos los que nos han acompañado hoy. Realmente ha sido una charla muy enriquecedora, muy clara. Evidentemente acá Alberto no hubiera tenido el meme porque no se hubiera quedado dormido, porque fue muy claro todo, muy didáctico, y yo creo que nosotros como Círculo de Legisladores cumplimos con los objetivos por los que fuimos creados al servir como disparadores de grandes debates que por algún lado siempre hay que empezar. A veces te dicen, bueno, pero este es un debate tan importante, tan grande, que no lo vas a resolver, que no vas a llegar a una conclusión. Seguramente no vas a llegar a una conclusión, ni lo vas a resolver si no empezás algún día. Así que nosotros nos enorgullecemos de servir como disparador de grandes debates nacionales, porque esta es la casa de la política. Nosotros creemos en la política como herramienta de transformación. En la exposición de Luis quedó claro que hay muchos temas que solo los puede resolver la política, y nosotros tenemos como bandera, como objetivo, el pluripartidismo. Nuestra comisión directiva está integrada por todos los sectores de los partidos con representación parlamentaria de la Argentina, y eso es nuestra filosofía. Así que muchas gracias a todos por la presencia, a los que nos siguieron por las redes sociales, también nuestro agradecimiento. Muchas gracias a todos. Agenda corta de Luis. Perdón. Adenda para algunas cosas que quedaron en el aire. Dos temas. Los problemas complejos se solucionan por partes. Si nos quedamos mirando todo el panorama, la conclusión es la inmovilidad. Ahora, solucionando partes, solucionamos el problema grande. 1. 2. El señor Francisco Piñón, una vez, yo tenía un problema en un destino que tenía y no sabía qué hacer, honestamente. Era una situación muy complicada, no sabía qué hacer. Y Francisco, desde España, me dijo,
Mira, Luis, los quilombos hay que solucionarlos porque si no después son más grandes. Entonces, vemos los problemas y lo que podemos abordar, lo tenemos que abordar. Es nuestra obligación porque si no después es más difícil. Muy bien, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias a vos. ¿Una foto? Sí, sí. Una foto.